El periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La Resistencia. Con José L. Sánchez. Es un gobierno mundial privado. Y en un gobierno mundial privado rigen las reglas que rigen más a una corporación. Los 2,5 millones de empleados de Amazon, de Jeff Bezos, no son los que eligen al presidente de Amazon. Al presidente de Amazon lo elige el directorio y al directorio lo eligen los accionistas, que son los dueños de la empresa. Con lo cual, la primera pregunta que por lo menos en Occidente tenemos que hacer es la siguiente: ¿quiénes son los accionistas del planeta Tierra y por ende los dueños de todos nuestros países? Entonces pienso a todas luces que se está tapando algo mucho más grande y tú sabes que los presidentes de turno pues quieren salvaguardar su perseverancia dentro de los gobiernos a toda costa. Es algo que quieren hacer vitalicios. Entonces hay muchas cosas que se manejan cuando no hay valores, no hay honor y no hay integridad en la cuestión de la conducción de un país, pues esto se ve reflejado en las maniobras que ellos utilizan con la subversión interna de un país. Si todavía no estás en nuestro grupo de Telegram, únete ahora. @canal José L. Sánchez. Y sé el primero en conocer el contenido, los programas y las noticias. Nos vemos en Telegram. La Resistencia, con José L. Sánchez. El rugir de Hispanoamérica. Una tertulia que analiza con valentía la actualidad de lo que está pasando en una comunidad de 600 millones de hispanoparlantes. Voces disidentes con el sistema repasan la actualidad. Desde Colombia, Blas Rossi; desde Bolivia, Andrea Victoria Cano; y desde el sur del continente, desde Argentina, la sabiduría del maestro Adrián Salvucci. El rugir de Hispanoamérica. Presenta y modera José L. Sánchez. Queridos amigos de La Resistencia con José L. Sánchez, bienvenidos a esta primera tertulia hispanoamericana, a este primer grito hispanoamericano, un grito que pretende ser una reivindicación de un pueblo que comparte una historia, que comparte una lengua y que está obligado a compartir un futuro. Y para ello, cada semana vamos a tener a 3 de las personas que gozan de mi más alta consideración para analizar la actualidad de lo que está ocurriendo en Hispanoamérica. El primero, por motivos de edad, de sabiduría y de respeto, es el maestro Adrián Salvucci, desde Argentina. Adrián, bienvenido otra vez a La Resistencia, bienvenido a tu casa. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Saludar seguidamente a mi compañera, amiga, camarada de lucha, Andrea Victoria Cano, desde Bolivia. Andrea, bienvenida a La Resistencia con José L. Sánchez. Muchísimas gracias, José L. Es un gusto compartir este espacio contigo y con los demás contertulios. Y bueno, decirte que te ves muy bien, estás guapísimo y espero que donde estés lo mejor posible. Te deseo todo lo mejor. Muchas gracias, Andrea. Y finalmente saludamos a Blas Rossi, Blas, desde Colombia, compañero, periodista. Blas, bienvenido a La Resistencia otra vez. José Les, para mí es un honor nuevamente estar con usted, con Adrián, con Andrea, con Blanca, y aquí estamos prestos a informar todo lo pertinente a lo que pasa en nuestro país y en el continente. Muchas gracias, Blas. Y pues bueno, yo, aunque voy a querer que cada uno de vosotros os centréis un poco en la actualidad nacional de vuestros respectivos países, sí que querría una valoración muy rápida, casi a modo de titulares, de la actualidad que más nos está llegando al menos a Europa en estos momentos, que es por un lado
la crisis que está sufriendo Ecuador, con una anarquía, prácticamente un Estado fallido, e incluso demandando ya la intervención de los Estados Unidos, que Dios coja confesados a nuestros hermanos ecuatorianos. Por otra parte, la polémica toma de posesión del poder del presidente de Guatemala, y en tercer y último término, centra la actualidad mucho en Europa, toda esta locura que ha desatado la llegada de Milei a la presidencia de Argentina, un Milei que además parece comprometer de manera atroz al pueblo argentino en una guerra que no es la suya, como es posicionándose con Israel, y que además anuncian tiempos muy peligrosos para la integridad territorial de Argentina, con la posible ocupación, venta o regalo, no sé cómo será, de la Patagonia. Empezamos por un tema de caballerosidad por Andrea Victoria Cano. Andrea, te pido una reflexión muy breve sobre estos tres temas. Bueno, en primer lugar, gracias, José, la situación de Ecuador es un distractor, porque sabemos que hay un juicio en contra de Guillermo Lasso que necesitan disuadir de cualquier manera, y sabemos cómo funciona el sistema respecto a estos distractores, que no es la primera vez que sucede, es una constante. Entonces están tratando de evitar un problema de fondo, o sea, con este distractor. Siempre en Ecuador ha existido estas pandillas o estas guerrillas urbanas que han tratado de desestabilizar más que nada en el sector de Guayaquil, en el sector de Manta, pero que no ha contado con la recepción suficiente de los medios de comunicación. Entonces llama la atención, porque ahora sí se está armando todo un panorama respecto a la situación caótica que está viviendo el Ecuador. Entonces pienso a todas luces que se está tapando algo mucho más grande, y tú sabes que los presidentes de turno pues quieren salvaguardar su perseverancia dentro de los gobiernos a toda costa. Es algo que quieren hacer vitalicio. Entonces hay muchas cosas que se manejan cuando no hay valores, no hay honor y no hay integridad en la cuestión de la conducción de un país. Pues esto se ve reflejado en las maniobras que ellos utilizan con la subversión interna de un país. Respecto a Milei, bueno, lamentablemente para los argentinos han tomado la peor de las decisiones, y porque todo el mundo piensa que es una cuestión de fe. O sea, ven un rabino o un ortodoxo que está detrás de X o Y presidente, y por ende piensan que el presidente es bueno. Pero lo que no saben es que es una jugada muy astuta de la sinarquía. Por eso a Milei lo han dejado expresarse libremente contra el comunismo, y la gente se ha dejado ilusionar por esa faceta anti. Pero ya sabemos quién está detrás de Milei, que es el dueño de la Argentina, un judío ortodoxo que es el que toma las decisiones del país. Y bueno, sabemos que esta elección de Milei es una carta blanca que tiene el sionismo para encumbrarse legalmente en el país de la Argentina. Básicamente, la Patagonia ha sido un target para ellos, y ahora, más que nunca, va a venir una migración masiva hacia esa área para capitalizarla totalmente. Entonces, con un presidente que está a favor y que ya se están descubriendo muchas cosas de quién es Milei, pues van a tener la oportunidad de apropiarse legalmente y totalmente de la Argentina como una nueva Israel. Es más, la bandera les ayuda muchísimo para poderse apropiar de esa nación, y es lamentable que la gente en este tiempo no se dé cuenta de cuál es el enemigo y cuáles son las estrategias que manejan para encumbrarse en el poder.
Respecto al tercer punto, ¿me lo recuerdas, por favor? Sí, te preguntaba por Guatemala. Guatemala, la polémica toma de posesión del presidente de Guatemala con disturbios en las calles, intentos por parte de la Fiscalía y del propio Parlamento de que no se produjera. Bueno, en ese sentido, José, me voy a disculpar un poco con esto porque no estoy muy al tanto de lo que está sucediendo en Guatemala. Están aconteciendo muchas cosas en el mundo en este momento. Y bueno, hay que estar atento a todo lo que acontece, pero en este sentido no te puedo dar mayores referencias. Muchas gracias, Victoria. Blas Rossi, bueno, comentaba Victoria algo que en Europa ya estamos viviendo, todo lo que se denomina extrema derecha, desde Vox en España hasta Meloni en la presidencia de Italia y la propia Marine Le Pen en Francia, Amanecer Dorado anteriormente en Grecia, Despertar en Alemania, son organizaciones siempre subvencionadas por el sionismo internacional y con la Embajada de Israel detrás. Blas Rossi, te pido también un análisis rápido de estos tres acontecimientos, si tienes una opinión formada al respecto. Sí, claro que sí, José Les. Inicio con Ecuador. No se nos puede olvidar los años 90, inicios de la década del 2000. Recuerden que Ecuador es el asentamiento de las bandas subversivas tanto del Perú como de Colombia. Y podíamos hablar cualquier cantidad de estas agrupaciones subversivas. Cuando ya empieza la amalgama de los paramilitares y la guerrilla a ser uno solo, porque lo que está pasando en Colombia hoy está pasando en Ecuador, eso fue aprovechado por estos gobiernos que quieren la anarquía total, porque ellos, acá en mi pueblo se dice, hay un refrán que dice que en río revuelto ganancia de pescadores. Ellos quieren tener un pueblo en desorden para mantener, decía la compañera Andrea, oculto algo. ¿Qué están ocultando? Claro, la corrupción que hay dentro de todos los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda. Para nosotros, los colombianos, era raro que en Ecuador no se presentaran este tipo de desórdenes. Ya Colombia los vivió. Recuerden que Colombia fue sitiada por los carteles, Pablo Escobar, los Rodríguez, Gacha y todos sus secuaces. Y si a eso le agregamos que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, hoy con el presidente de Colombia, guerrillero él, que hacía parte del M-19, y toda esa convulsión que se generó a raíz del negocio del narcotráfico. Hoy el negocio del narcotráfico ya no es de los ecuatorianos, ya no es de los bolivianos, ya no es de los colombianos. Nosotros producimos la hoja de coca, la perfeccionamos en clorhidrato de coca, pero quienes ponen el dinero de todo este negocio son los mismos americanos, son los mismos europeos, pero sobre todo los carteles mexicanos. No es raro que esté ocurriendo ese tipo de situaciones. Anarquía en Colombia porque hay unas fuerzas militares robustas y que a pesar de que el gobierno que tenemos las quiere desintegrar y quiere hacer cualquier cosa para generar caos, allá adentro todavía existe el honor y el pundor para que esas fuerzas militares permanezcan. No se nos puede olvidar lo que pasó en el país vecino. ¿De dónde viene todo ese caos? Lo que quisieron hacer en Argentina. Paso inmediatamente a lo que pasa con Milei en Argentina. Además de lo que dice Andrea, y muy seguramente lo va a reafirmar Adrián, bueno, este presidente aprovechó el caos que vive Argentina, no que estaba viviendo, y catalizó y catapultó ese discurso feroz, ese discurso en contra de todo lo que se llame izquierda, comunismo o socialismo. Y la gente cansada, como estamos ya solamente llevamos año y medio, y buena parte, si tú revisas los indicadores de aceptación que tiene la gestión del presidente Petro, estamos cansados y no ha pasado lo peor. Yo creo que a Argentina le pasó eso.
un discurso mediático populista, creyendo, haciendo el paralelo, llega Petro con un discurso populista de izquierda, de extrema izquierda. Llega Milei, un presidente o un candidato en ese entonces de extrema derecha, diciéndole al pueblo que él es la solución, que él es el Mesías. Pues claro, la gente cansada. Yo tuve la oportunidad de visitar Argentina 3 veces, año 2001, año 2002. En aquel entonces los dólares que llevé me tocó cambiarlos por una moneda que se llamaba patacón. No lo entendía mucho, pero me rindió mucho la plata. Después estuve en el año 2005 y después en el 2008. Me parece de los países que Dios me ha permitido visitar el país más hermoso que he podido visitar. La infraestructura que tenía. Tengo amigos en Argentina que me dicen, Argentina está hecho un caos en su economía, un caos en su infraestructura de todo sentido. Le digo, primos hermanos o primos gemelos de lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que se están aprovechando sin saber, porque es muy prematuro, a pesar de las medidas drásticas que está tomando. Hoy, con solo unos días de estar en el poder, parece ser muy prematuro, independiente de lo que se pueda hablar del sionismo, de que si los judíos quieren apoderarse de Argentina o de la Patagonia. Para mí es muy, pero demasiado prematuro. Y con relación a el presidente de Guatemala, o el caos que está pasando en Guatemala, producto también de lo que venía, un país que estaba en manos de la derecha y que tanto Venezuela como Nicaragua, recuerden que el ministro de Defensa que hoy tenemos fue uno de los que participó como abogado, juez y parte de escudriñar la corrupción que existía en Guatemala. También los momentos hay que aprovecharlos, tanto la izquierda como la derecha, dependiendo de cómo le esté yendo a ese gobierno, son aprovechados por el uno y por el otro. La solución de Guatemala, ¿en manos de quién está? Del señor presidente que dijo que él era el Mesías, pero que también hay sesgos políticos. ¿Por qué? Hombre, si nosotros estamos pendientes de darle mejoría al pueblo, sea cualquiera la tendencia política, yo no puedo dividir al pueblo entre buenos y malos. Eso mismo está pasando en Ecuador, eso mismo pasó en Bolivia y sigue pasando, eso mismo está pasando en Argentina, eso mismo nos tenemos acá en Colombia, entre los ricos y los pobres, entre los buenos y los malos, entre los bandidos y los que no son bandidos. Entonces, no es lejana la postura o lo que le está pasando a Guatemala con lo que le está pasando a Colombia, a Ecuador y Argentina. Muchas gracias, Blas. Adrián, te he dejado para el final, para que después de un breve análisis de tanto de la situación de Ecuador como de Guatemala, ya puedas extenderte en el tema argentino, un tema que además sabes que, si bien nos une a toda Hispanoamérica una relación de hermandad, España con Argentina es algo muy, muy, muy especial. Y además creo que son, como bien decía Blas, creo que España y Argentina son los dos paraísos a los que Dios dotó de todas las cualidades naturales y son primos hermanos en la mala administración de esos recursos. Adelante con tu análisis, Adrián. Adrián Salvucci. Muchísimas gracias, José. Te he escuchado a ti y, por supuesto, a Andrea y a Blas con mucho cuidado. Y considerando que este es el primer programa que estamos haciendo en esta tertulia, que es sumamente agradable, esta charla entre camaradas y entre pares y entre amigos en distintos países de Iberoamérica, yo acá diría lo siguiente, que quizás sirva para los que nos estén escuchando de otras latitudes, de otras partes del mundo hispanoparlante e inclusive iberoparlante, porque muchos de Brasil y de Portugal también deben ser incluidos en esta visión. Y es que yo creo que
darle una fecha justa, el 11 de marzo del 2020 se produjo un golpe de Estado a nivel planetario. Un golpe de Estado que impuso un gobierno mundial. Y uno diría, bueno, gobierno mundial, pero en buena hora, qué lindo. Seguramente nos van a invitar algunos de estos domingos a elegir al presidente del planeta o al presidente de Occidente al menos. Y votaremos, depositaremos nuestro voto en el misterio de la urna en cada uno de los países. Pero ahí empezó el primer error que creo que hace a esto que estamos charlando. No fue un gobierno mundial público, es un gobierno mundial privado. Y en un gobierno mundial privado rigen las reglas que rigen más a una corporación. Los 2,5 millones de empleados de Amazon, de Jeff Bezos, no son los que eligen al presidente de Amazon. Al presidente de Amazon lo elige el directorio y al directorio lo eligen los accionistas, que son los dueños de la empresa. Con lo cual, la primera pregunta que por lo menos en Occidente tenemos que hacer es la siguiente: ¿quiénes son los accionistas del planeta Tierra y por ende los dueños de todos nuestros países? Y ahí entramos en el segundo tema que creo que vale la pena mencionar, ya que estamos hablando de Ecuador, de Guatemala, de Argentina, y la semana que viene quizás estemos hablando de Colombia, de México o de España, por temas que se van produciendo. Y es que en el orden público, los plazos son muy breves, está todo fracturado. Sube un presidente, está 4 años, sea Argentina, Colombia o México, pero al segundo año que asumió el presidente ya tiene las legislativas normalmente y tiene que ir pensando, mi reelección, ¿qué hago para caer simpático, para seducir al votante? Y a lo sumo puede acceder a 2 periodos, como ha ocurrido en Argentina, por ejemplo, con Cristina Kirchner, 2 veces presidente, muy bien. Pero en el mundo privado, y esto es para el mundo angloparlante también, porque en Estados Unidos pasa lo mismo. Un presidente asume como Bill Clinton o George Bush y puede decir, bueno, voy a hacerme reelegir, y una vez que se lo reeligió no puede ser más presidente de esta institución pública que se llama gobierno, el poder ejecutivo del gobierno de Estados Unidos o de Argentina o de México. Mientras que en el orden privado la continuidad puede abarcar décadas. David Rockefeller fue el presidente de una serie de organizaciones, tanto las petroleras como las bancarias, hasta que dijo, bueno, ya estoy muy viejo para seguir, y se murió. O en el caso de George Soros, hasta que dijo, le voy a ceder mi puesto en The Open Society Foundation a mi hijo menor. ¿Por qué? Porque se me da la gana, porque así lo decido. Con lo cual el poder privado tiene gran continuidad y eso le permite consolidar el poder. Mientras que el poder público, lamentablemente no, y lo vemos en Argentina y lo vemos a través de la principal organización del poder privado, de este gobierno mundial privado, que es de manera transitoria, no definitiva, pero en forma transitoria, el Foro Económico Mundial, que en este preciso instante está reunido en Davos, en Suiza, y que reúne a los principales operadores del poder privado e invitan a que vengan algunos operadores colocados por ellos del poder público, vengan y charlemos. Emmanuel Macron, en su momento fue Angela Merkel, desde luego Justin Trudeau de Canadá, lo están imitando también a Tony Blair, ex primer ministro y posible sucesor de Klaus Schwab, cuando este finalmente o se muera o decida que va a renunciar. Y desde luego Javier Milei, que hasta hace un ratito estaba él dirigiéndose a la sesión plenaria del Foro Económico Mundial, presidente libertario de la República Argentina. Vamos a ver lo que tiene para decir, pero en realidad lo que hacen es juzgar. Son la cara visible táctica, de los aspectos tácticos de este gobierno mundial privado. El poder decisorio, que es el poder estratégico, no está en el Foro Económico Mundial. Ahí tenemos que escalar un peldaño más, un pasito más, e introducirnos en el grupo Bilderberg. Ahí es una instancia decisoria del gobierno mundial privado. Y aún así, también tendríamos que escalar algunos peldaños más ya a ámbitos menos conocidos. La masonería, las distintas castas masónicas y alguna más, creo yo, satanistas que seguramente están involucrados. Con lo cual, a veces no hay que, no digo perder, pero dedicarle solamente tiempo a tratar de evaluar
cuáles son las crisis del poder público. En Guatemala, en Ecuador, en Bolivia hace algún tiempo, en Brasil, hace un año teníamos una crisis en Brasil tremenda cuando Bolsonaro reaccionó ante la victoria de Lula en Brasil. Ahora lo tenemos en Argentina con este flamante presidente, pero lo que hay que entrever, y con esto voy redondeando un poquito el tema, es cuáles son lo que realmente está haciendo el Estado profundo, para decirlo de alguna forma, porque es esta conjunción que el Foro Económico Mundial lo llama Public-Private Partnership, o sea, asociación pública-privada, lo cual es un engaño, porque suena, mira qué lindo, lo público y lo privado está trabajando juntos, pero no es así. Lo público está a este nivel y lo privado está a este nivel, mucho más arriba, no son pares público y privado, no, es público acá abajo y privado acá arriba, y cada vez ascendiendo más. Con lo cual lo que vemos y tenemos que interpretar es cómo los operadores públicos, que suelen llevarse todo el tiempo de cámara, de diarios, de micrófono, hablando, opinando, etcétera, altísimo perfil público, hasta qué punto ellos son manifestantes de decisiones que se van desarrollando en el poder privado, donde el poder privado no es tanto político, es geopolítico. ¿Y por qué hago esta diferenciación respecto de Argentina, por ejemplo? Porque el poder geopolítico no es de corto plazo, ni siquiera es de mediano plazo, es de largo plazo. El poder público, lo acabo de decir, ¿y qué puede durar un presidente? Con mucha suerte 4 años, con más suerte 2 periodos, 8 años, pero más que eso no, porque van cambiando, surgen opositores, y se van haciendo apuestas monetarias a favor de otros candidatos, etcétera. Mientras que lo geopolítico lleva adelante planes que se desarrollan a lo largo de 4, 8, 10, 20, 50, ¿por qué no 100 años? Y menciono 100 años porque uno de los temas de alarma en la República Argentina por el ascenso del libertario Javier Milei, y con esto sí, redondeo esta primera parte, José, es la siguiente, que los fundadores o uno de los mentores fundadores del movimiento sionista planetario, que era un abogado vienés, fallecido hace muchísimos años, de nombre Teodoro Herzl. Teodoro Herzl, que convocó el primer congreso sionista en Basilea en 1898, mirá, te estoy hablando de hace 123 años, había escrito unos años antes, 1896, un libro que tituló El Estado Judío, y donde manifestaba que la diáspora judía, que estaban siendo perseguidos en Rusia, en Ucrania, en Polonia, en distintas partes de Europa, que sufrían y realmente calamidades de todo tipo, necesitaban poder acceder a una nación propia. Y en 1896, 1898, él mismo dijo, lo ideal sería poder fundar ese Estado en Palestina. Pero claro, en aquella época Palestina era controlada y era una posesión del Imperio Otomano Turco. Lo fueron ver al sultán de Turquía y lo sacó rajando, como decimos aquí en Argentina, de ninguna manera. Después vino la Primera Guerra Mundial, que terminó perdiendo el Imperio Otomano Turco junto con Austria-Hungría y Alemania, y su graciosa majestad británica, que sabía que cuando terminara esa guerra se iba a quedar con un mandato de Palestina, su canciller, Sir Alfred Balfour, le escribe una notita simpática a Walter Rothschild, que ya era Lord Walter Rothschild, y era el depositario de esta propuesta fundacional del sionismo, diciéndole, su graciosa majestad vería con mucho agrado que el pueblo judío pueda fundar su país en Palestina. Y el resto es historia. Hasta el día de hoy sabemos cuán simpáticamente los sionistas lo vienen haciendo. Pero por allá por 1896, como la cosa no estaba tan clara, el señor Teodoro Herzl, fundador del sionismo, del movimiento sionista planetario, en su libro, que es un libro muy cortito, incluye un capítulo que a mí me quita el sueño desde hace, hoy tengo 71, me quita el sueño desde hace 50 años. Y ese capítulo decía, Palestina
o Argentina. Y no es porque era poético y Palestina y Argentina, Ritman, Palestina, Argentina, claro, Ritman suenan parecidos, sino porque directamente ya había una propuesta de fundar el Estado principal en la tierra bíblica de un sector del judaísmo, porque no es todo el sector del judaísmo. La clase dirigente judía y por ende sionista son mayormente Ashkenazim, y los Ashkenazim descienden de la tribu de los casaros que se convirtieron en masa, el único caso en la historia, se convirtieron en el siglo VIII y el siglo IX en masa al judaísmo, porque no querían caer ni bajo el control cristiano de Constantinopla, ni bajo el control musulmán en el califato de Bagdad. Y así surgen los Ashkenazim, que hoy manejan todo el movimiento sionista, el Estado de Israel, que son mayormente, no son semitas, son rubios, pelirrojos, ojos verdes, ojos azules, y en realidad no tienen nada de semita, para nada, en absoluto. Pero bueno, esa es la historia real y toda una gran guerra psicológica que si uno se opone al pueblo judío, se opone al sionismo, es antisemita, mientras que el único antisemitismo que yo veo y vemos todos en la televisión noche tras noche es el antisemitismo contra los palestinos, que sí son un pueblo semita, como lo son los libios, como lo son los iraquíes, como son los yemenitas, que han sido sistemáticamente atacados, masacrados, asesinados por todas las fuerzas sionistas con su aval. Con lo cual, redondeo con este tema muy importante. Hoy en Argentina creo que llegó el momento donde el Estado de Israel, que ya les anunció Henry Kissinger, un hombre muy lúcido, un geopolítico fallecido hace pocos meses, le dijo en un artículo del New York Post de 2011, dentro de 10 años Israel no va a existir. ¿Cómo le va a decir eso? Porque veía y sabía los planes que tenían con respecto a lo que está pasando ahora. Dijo, evidentemente Israel se va a transformar en otra cosa. ¿Y a dónde van a ir los pobres israelíes? Bueno, un lugar es Ucrania, pero hay que terminar de resolver el problema de Ucrania, porque Ucrania es la patria tradicional cázara desde la cual descienden los Ashkenazim que hoy manejan el mundo a través del sionismo, y la otra, que es la de las posibilidades inmediatas, las posibilidades prácticas, lo llamó un gran sionista, que era Leon Pinsker, que decía, hay dos Israel, la de las posibilidades y deseos ideales en Palestina, y la de las posibilidades prácticas, que es en Argentina. Y yo creo que llegó el momento para transformar a Argentina en una segunda patria, en lo que ellos mismos llaman Nueva Judea o Nai Judá, y que el propio presidente Milei, que se declara absoluta e incondicionalmente a favor de Estados Unidos y del Estado de Israel, incluso en su campaña política llegó a decir, si es necesario vamos a serruchar a la Argentina por la mitad para que la gente libertaria, digna, que sabe competir, se quede con una parte de Argentina y a todos los demás los echamos a la otra parte de Argentina. De lo que queda de Argentina, la Patagonia, me imagino yo. Y uno diría, bueno, perfecto, Andinia, supongo que lo llamará, o Nai Judá, o vas a saber el nombre que le va a poner. Pero eso que era un plan de hace 125 años, hoy se encuentra en plena ejecución en la República Argentina, también afecta a la República Hermana de Chile, también afecta a todas las naciones del cono sur de Sudamérica, Uruguay, Paraguay, Bolivia, el Perú también, y desde luego afecta a todo el mundo ibero-parlante, iberoamericano, porque, y en esto tenemos que asumir esta culpabilidad propia, y con esto termino, es lo siguiente, en el mundo se han dado distintos polos. Hay un polo geopolítico en torno a China, hay un polo geopolítico en torno a Rusia, o ahí sí lo hay un polo geopolítico en torno a la alianza anglo-norteamericana y europea, que trabajan como un polo. Se está empezando a conformar con mucha dificultad, pero escapa a nuestros propósitos, un polo africano. ¿Y qué falta en el mundo? Un polo iberoamericano, donde el primer traidor, el primer claudicador ha sido España, el Reino de España, que en vez de ser el cerebro de un polo iberoamericano, se transformó en el vagón de cola de la monarquía británica y directamente sigue a los ingleses y se ha dejado arrastrar de una forma absolutamente degenerada e inmoral a los intereses de Gran Bretaña y de la Unión Europea en Bruselas y no en Madrid, desde luego.
Con lo cual, la tarea a realizar desde Bolivia, Colombia, Ecuador, Centroamérica en su totalidad, Argentina, España, es estructurar ya los lineamientos de un polo iberoamericano, porque no nos vamos a salvar, los argentinos se van a salvar por su lado, los colombianos y los mexicanos también, no. O nos salvamos todos juntos o nos hundimos todos juntos. Y hoy Iberoamérica parece el Titanic y la mayoría de la gente mirando para cualquier lado está tomando champán, bailando, tocando música de violín, pensando que está todo bien porque sentí un cimbronazo, pero este barco es inundible, de manera que mirá si se va a hundir el Titanic. Querido oyente de La Resistencia con José L. Sánchez, en nombre de todo el equipo, os damos las gracias por vuestro apoyo en estos momentos tan decisivos. Podéis seguir ayudando con transferencias, PayPal, buymeacoffee.com y con la compra de cada camiseta de La Resistencia. Tenéis toda la información en la descripción de este capítulo y en nuestro canal de Telegram, @canal José L. Sánchez. Esto es Gracias y para vosotros. Estás escuchando El Rugir de Hispanoamérica. La actualidad de lo que está pasando en Hispanoamérica. Una España, Adrián Salgucci, o mejor, rectifico, no una España, un gobierno de España, que no es España, que está además apoyando sistemáticamente a Zelensky en lo que es un clarísimo intento de crear un Estado judío en Europa, que es la otra gran pata de la agenda sionista internacional. Andrea Victoria Cano, bueno, ya metidos en materia, me gustaría que me dieras tu visión sobre la política nacional, sobre la política boliviana, y también sobre algo que explica muchas veces Adrián Salgucci, que es en esta pirámide en la que creo. Yo no creo en las sociedades horizontales, creo en las organizaciones piramidales, pero está invertida. Es decir, está mal arriba, ¿no? Como solo 30 millones de judíos, que son la unión de todos los judíos entre los puros, los mezclados y los medio pensionistas, son el 0,4% de la población mundial, pueden estar controlando los destinos de 8.000 millones de personas, ¿no? Bueno, te lo lanzo como pregunta y ya te dejo que me adentres también en lo que está ocurriendo en Bolivia. Bueno, para contestarte esta pregunta es necesario decir que la situación en Bolivia no difiere mucho de cualquier país hispanoamericano, porque, y aquí va la respuesta, precisamente todos estamos siendo víctimas del tan mentado socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que un terrorismo de Estado. Y así como decía Blas, necesitan posicionarse a través del caos. Sabemos que este nuevo orden mundial ya está posicionado y ya está operativo. Lo que pasa es que la gente no puede vislumbrar la raíz del problema. Entonces, por eso vemos cuando se encumbra Daniel Noboa, que es el actual presidente de Ecuador, vemos una persona joven, una persona con ideas frescas, igual que ha sucedido con Milei. Entonces la gente apunta hacia eso. Pero realmente ellos no gobiernan. Hay poderes ocultos que manejan al mundo y es ese globalismo internacional que dirige los destinos de las naciones. Entonces ahí es la raíz del problema. No importa qué presidente suba, José L., o qué tan buen perfil tenga, si es joven o si es libertario o si es conservador, no importa. Una vez que estén encumbrados en el poder, van a ser un caos institucionalizado para posicionar las ideas de este nuevo orden mundial. Y en ese sentido quiero plantearte aquí en Bolivia 3 puntos importantes a tratar respecto a la situación actual, y como primer punto radica el problema de la justicia, porque la ausencia de la independencia judicial es una constante en todos los procesos legales. Hay un abuso de poder implícito, y esto es debido al monopolio de la justicia por parte del movimiento al socialismo, que busca, como dije anteriormente, perpetuarse en el poder. Los presidentes más antiguos van a buscar eso, y si ven una persona joven a la que puedan manipular, pues van a intentar desprestigiar esa elección para
volverse a relanzar en la presidencia. Eso lo vemos, es una constante en todos los países. Entonces, esa perpetuidad que quieren, al menos en Bolivia, es para seguir atentando contra la ciudadanía, contra la población, y más aún en contra de sus opositores políticos, porque aquí en Bolivia hay una persecución política, y eso lo podemos ver con todas las personas que en este momento se encuentran en prisión por un supuesto golpe de Estado inexistente, obviamente, acaecido en el 2019, originado en ese conflicto social para derrocar al entonces presidente Evo Morales. Se estuvo a punto de entrar a una guerra civil y víctimas de este conflicto han sido muchas, en especial la exmandataria Yanine Áñez, que ingresó a la cárcel inicialmente con prisión preventiva de 6 meses y ya lleva 3 años privada de su libertad. Es a todas luces anticonstitucional que una persona ingrese con prisión preventiva de 6 meses y cada 6 meses le renueven la prisión preventiva. Se han violado todos sus derechos constitucionales y el debido proceso porque lamentablemente el Estado es juez y parte. Después se han tomado represalias en contra de Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, siendo secuestrado a plena luz del día en la calle en una redada donde lo han capturado y encarcelado, pasando por alto toda normativa judicial. Según el gobierno, ellos han sido los culpables de este supuesto golpe de Estado, achacándole a Yanine Áñez la muerte de 20 desadaptados en los enfrentamientos de Sencata y Sacaba. Al dar la orden, Yanine, de desplegar a los militares para contener los disturbios que amenazaban con explotar la central de combustible en la ciudad del Alto. Pero aquí viene lo interesante, y es lo que quise dar a entender al inicio de la presentación, de que los culpables de esas muertes no han sido los militares, sino los grupos de choque de nacionalidad cubana, venezolana y argentina pagados por el mismo oficialismo, los cuales se encontraban vestidos de paisanos o con uniforme militar. Llama también la atención cómo los asesores del presidente Luis Arce son de nacionalidad venezolana, cubana y argentina. Esto obviamente no es de conocimiento público, pero siempre están en las reuniones privadas con el presidente y sus ministros. Se debe comprender en este punto que la estrategia del sionismo de infiltrar agentes subversivos de otros países es algo típico de la Escuela de las Américas, centro de formación, entre comillas, de la gran mayoría de los presidentes de izquierda que han gobernado a Hispanoamérica. Es necesario recordarle a todos aquellos que tienen memoria a corto plazo que la cantidad de personas de nacionalidad extranjera que se capturaba en La Paz con maletines llenos de dinero precisamente para pagar a los huelguistas. Habían filas enormes de personas que recibían 200 bolivianos para sumarse a las protestas. Entonces aquí hay un claro ejemplo de que la gente no es afín per se a un partido o al otro, sino que, como dicen, por la plata baila el mono. Entonces, ahí supuestamente la afinidad de la militancia del movimiento al socialismo. También es de vital importancia tocar este tema, José, porque no es un periódico de ayer. Sí, esto sucedió en el 2019, pero es un tema muy vigente que ha generado la reformulación de leyes en la actualidad, dándole control total al masismo. Es una dictadura total. Por ejemplo, asesinos en serie, violadores en serie, pedófilos, criminales de la más reconocida trayectoria, por decirlo así, porque son reincidentes, ingresan a la cárcel una y otra vez, parecen su casa, les dan prisión domiciliaria o no pasan más de 1 año en prisión.
O sea, para los delincuentes, José, sí hay derechos humanos, pero hay de aquellos que osen oponerse al régimen socialista del MAS. Para ellos no hay ninguna garantía, para ellos no hay ningún respeto y se pudrirán en la cárcel. Y aquí es importante destacar de que ningún partido político hispanoamericano o del mundo me representa, porque tanto izquierdas como derechas son dos caras de una misma moneda. Son manejadas por el sionismo internacional y todos los presidentes se venden al poder globalista. Las injusticias, señores, se tienen que denunciar y la verdad tiene que prevalecer. En conclusión, José, en Bolivia estamos, y en Hispanoamérica, estamos en manos de delincuentes, corruptos, abusadores, gente de la peor calaña que está encumbrada en el poder. Como segundo punto importante, tenemos el tema económico que se está manejando con pinzas y es la falta de dólares en Bolivia. Esto debido a que el gobierno no se está sirviendo del Fondo Monetario Internacional, sino de sus aliados políticos, como lo son China, Rusia, Venezuela, Cuba, Irán, que también tienen sus intereses en Bolivia y también tienen sus reglas para estos préstamos. Pero por otra parte, la tensión que se ha generado desde el 2019 entre los cívicos de Santa Cruz y el gobierno hace que el sector productivo de Santa Cruz no haga circular la moneda internacional, como también el sector cocalero, afines a Evo Morales, porque no es un secreto que el Chapare, que es el trópico de Cochabamba, es controlado totalmente por Evo Morales, donde el narcotráfico campea libre y tolerado. Entonces, Evo Morales está sacando provecho de esa situación para desprestigiar el gobierno de Luis Arce, con la esperanza de recandidatear nuevamente a la presidencia. Aunque el Tribunal Constitucional Plurinacional ha definido que no es un derecho humano la reelección, ni tampoco perpetuarse en el poder, es un tema que no está concluido aún. Bueno, debemos esperar lo que decida George Soros al respecto, ya que tiene un interés bastante grande en lo que es Bolivia. ¿Acaso al señor Evo Morales se le ha olvidado los audios que han sido públicos, donde pedía el bloqueo de carreteras para evitar el ingreso de alimentos a la ciudad de La Paz? Pero aún así quieren volver al poder, imagínate. Bueno, lo relativamente positivo es que el dólar en Bolivia no fluctúa. Entonces, hay una sensación de estabilidad, evitando que el país sufra las deflaciones e inflaciones típicas de los fondos internacionales. El cambio del dólar, entonces, se mantiene fijo hace más de 14 años, lo que nos da a entender de que en Bolivia, en cierta parte, está libre de la usura internacional. Según los analistas que han hablado al respecto de este déficit del dólar, es el resultado del mal manejo de la política económica y de años de déficits fiscales que han acabado consumiendo lo que son las reservas internacionales. Estas reservas, por ejemplo, en el 2014 rondaban los 15.500 millones de dólares y están ahora en un mínimo histórico cercano a los 3.500 millones de dólares. Con esos recursos se han mantenido algunos de los programas sociales más generosos de los gobiernos de Evo Morales primero y Luis Arce después, como el subsidio a la compra de combustibles que Bolivia tiene que importar y pagar en dólares en mercados internacionales. A esto se le suma también lo que es la caída de la producción y las exportaciones de gas de la estatal YPFB, con lo que ha caído también el volumen de dólares que llegan al país. Y por último, está el control del Banco Central que ejerce sobre los dólares que llegan al país. Por ejemplo, si te hacen un envío
desde cualquier país del mundo en dólares mediante la agencia Western Union, no te entregan ese dinero en dólares, te lo entregan en la moneda nacional. Entonces, esos dólares son recepcionados por el Banco Central y desde ahí es donde se puede cambiar o comprar dólares. Desde el Banco Central, esos dólares se inyectan en la economía del país, que a menudo llegan también a través de las empresas de propiedad del Estado para contribuir con la estabilidad del tipo de cambio. Entonces, los exportadores son los que más están viendo afectados, ya que tienen que hacer frente a pagos en dólares que no dan espera y aceptan comprar por encima de los 7 bolivianos con 40 centavos, que está muy por encima del tipo de cambio oficial, que vienen siendo 6 bolivianos con 90 centavos. Esto efectivamente supone a largo plazo un encarecimiento de sus costes que tarde o temprano repercutirán en el consumidor, lo que irremediablemente, José, le va a provocar una tensión en el lado de los precios que vendrá acompañado por especulación y escasez, y esto nos va a llevar finalmente a una crisis económica insuperable. Eso es lo que te puedo contar de lo que es la cuestión económica en Bolivia en este momento. Y como tercer punto, ya para concluir, que es muy importante, tenemos una coyuntura internacional que se torna bastante interesante, y es la ruptura de las relaciones diplomáticas de Bolivia con Israel por la ofensiva en Gaza. Es una noticia que ha dado la vuelta al mundo, donde Bolivia condena y repudia la agresiva y desproporcionada ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que exige Bolivia? Que cesen los ataques que han provocado hasta la fecha miles de muertes de civiles, en especial de niños. Es atroz, José L. 25.000 muertos, Correcto. Entre ellos 10.000 niños, el 85% de la población desplazada, 500.000 de viviendas destruidas, un auténtico genocidio, lo que está haciendo el sionismo en Palestina. Fíjate que en estos días he visto un video muy desgarrador de una niña que tenía destrozadas sus piernitas, y en la casa en la sala de su casa, en el comedor exactamente, la tenían para hacerle la amputación de sus piernitas sin anestesia. Es algo que no tiene nombre, José L., y que nos afecta a todos. Y no podemos mirar para otro lado y hacer como que no nos importara. Entonces, eso realmente es algo para pensar y reconsiderar de lo que está haciendo Israel. También Bolivia exige el cese de los ataques y el cese del bloqueo que impide el ingreso de los alimentos y agua a la franja. También rechaza el bloqueo de lo que sufre el personal humanitario que procura llegar a la zona del conflicto, y esto nos suena muy conocido. ¿Qué dicen ustedes? 1945, Alemania con la Cruz Roja. Es la misma forma de operar del sionismo. Y no es la primera vez que Bolivia rompe relaciones con Israel, porque Evo Morales hizo lo mismo en el 2009 para expresar también su apoyo a Palestina. Obviamente que Israel se tenía que pronunciar al respecto, condenando el apoyo de Bolivia al terrorismo, óigase bien, y sumisión al régimen iraní, que según ellos dan cuenta de los valores que representa el gobierno de Bolivia. O sea, hay que estar a favor de los genocidas para tener valores. Y según algunos expertos en el tema, pues el ejército israelí es el que tiene la más alta moral. Entonces, imagínate cómo estamos en el mundo. En lo personal, José L., la decisión más acertada que pudo tomar Bolivia frente al único estado terrorista y genocida que es Israel.
Y definitivamente un punto muy positivo a rescatar del gobierno de Luis Arce es manifestarse ante el actual conflicto en Gaza, porque la victimización de Israel está llegando a su fin. Y muchos ya se están dando cuenta de quién es el verdadero enemigo de la humanidad. Aunque claro, queda el otro porcentaje de incautos que creen que todo es una cuestión de fe, como lo dije antes, y piensan que por ser el pueblo elegido de Dios es el bueno de la historia, pero precisamente esa fachada religiosa es la que les ha servido para camuflar sus verdaderas intenciones y llevar todos sus planes a buen puerto y a concretarlos sobre todo. Entonces es una problemática en la que todos nos debemos ver involucrados, porque ahí se está realmente viendo quién es quién y no nos podemos hacer los locos al respecto, José. Muchas gracias, Andrea. Lejos de ser el pueblo elegido de Dios, es el pueblo donde nació Dios y no fue reconocido. Si estás disfrutando del programa, háznoslo saber con un café. En buymeacoffee.com, La Resistencia con José L. Tienes la información en Telegram y en la descripción del programa. Estás escuchando El Rugir de Hispanoamérica. La actualidad de lo que está pasando en Hispanoamérica. Blas Rossi, en España tuvo una campaña de lavado de imagen tremenda. El terrorista que tenéis por presidente cuando visitó nuestra nación, a pesar de los tremendos problemas de protocolo que creó. Bueno, esto ya es algo histórico, ¿no? También se nos vendió el presidente Pepe Mújica como un anciano venerable y pacífico, y se olvidó todo su pasado asesino y terrorista. Bueno, ¿cómo ves tú la actualidad de lo que está ocurriendo en Colombia? José, no podemos sustraernos la narrativa que acaba de tener Andrea. Es algo similar a lo que le viene pasando a Colombia. Lo que pasa era que Colombia tuvo una resistencia de 212 años de vida republicana, y subrayo esto con comillas y negrillas, en democracia, y esa democracia supuestamente de derecha, que no era tanto. Fue tanto que fue socavando lo que todo este grupo de países y de líderes socialistas, comunistas, como se les quiera llamar, porque ellos pueden esconderse con cualquier tipo de rótulo, pero tienen la misma línea, el mismo línea de pensamiento. Acuérdate el proyecto de Sao Paulo 2030. Todos operan bajo el mismo lineamiento. Ahora bien, en Colombia está pasando algo. Como no teníamos referencia de un gobierno de izquierda, un gobierno anterior de izquierda, no sabíamos qué iba a pasar. Y ese fue el salto al vacío que algunos, como este suscrito, decían: mucho cuidado porque la referencia que tenemos, yo citaba Cuba, Venezuela, Argentina, Bolivia, el mismo Ecuador, el mismo Brasil con Lula, Nicaragua, México, un poco más moderado, los países del Caribe, que pensaron que estar en un gobierno de izquierda era la solución absoluta. Usted encuentra que en los 15, 17 meses que lleva Petro, todos los días aparece un escándalo, y no precisamente de la oposición. Entonces dice uno, Petro nos prometió, porque fueron a los 51 millones de colombianos, que él iba a gobernar de manera pulcra. Yo sarcásticamente le digo, cuando tengo la oportunidad de expresarme en los micrófonos a nivel nacional, Petro nos prometió que él iba a gobernar con extraterrestres. Y el primer fracaso del gobierno Petro es que él llega al poder con los mismos que estaban gobernando en los otros partidos. Llámese un Benedetti, que ha estado metido en cualquier tipo de escándalo, llámese un Roy Barrera, que hoy es embajador en Inglaterra. Cualquiera de los compañeros, de los mozos de espada del señor Petro, es de lo mismo.
Lo mismo con las mismas. Entonces resulta que las mismas prácticas que tenían los de derecha, advertir, yo soy prodemócrata. Yo no podría decir que soy derecha, yo soy cristocéntrico y puedo tenerle la razón al de izquierda como al de derecha. Si las cosas van bien, pues hay que darle la razón. Pero este presidente todos los días, ahora que hay una prensa escrita, hablada en redes, que es mediática y que hoy hace oposición, ¿y qué hacía Petro como legislador? ¿Qué hizo Petro como guerrillero? ¿Qué hizo Petro como congresista o como activista social? Lo mismo que hacía la derecha lo está haciendo Petro hoy como gobernante. La gran oportunidad de gobernar, de generar un cambio absoluto y rotundo para el país en manos de la izquierda, no está pasando nada. E incluso antes, de pronto una prensa amañada, sesgada y arrimada al poder ocultaba muchas cosas que seguramente estaban pasando, muy seguramente. Hoy, todos los días, cuando usted prende la radio o mira las redes o mira la prensa, ya sea digital o escrita, aparece un escándalo nuevo. ¿Y cuáles son los escándalos? Sobrecostos, abuso del poder, anarquía, nepotismo, todo lo que venía haciendo la derecha. Ahora bien, ¿dónde se centra el mayor problema en Colombia? Los tipos de reforma que quiere hacer Petro. ¿Qué quiere hacer? Nacionalizar todo. ¿Eso es malo? No, no es malo. No es malo cuando las experiencias que uno ha vivido puede coincidir y decidir, este ejercicio resultó bien. Yo tengo 58 años y por allá en el año 85, 86, cumplía yo mis primeros 20 años, ya la mayoría de las empresas públicas estaban privatizadas. ¿Por qué razón? Porque no había dado resultado el manejo de las cosas públicas. El agua, la energía eléctrica, no había gas en ese entonces como servicio doméstico. La telefonía, todos los servicios públicos era un caos. La salud, todo era un caos. ¿Y por qué se tomó la decisión? Ahora, el amigo argentino manifestaba que esto es un tema geopolítico, estratégico, globalista, donde los dueños del mundo van posicionándose en cada país de acuerdo a sus fichas y las van moviendo. Eso pasó en Colombia, pero no pasó porque quiso pasar. Resulta de que lo público no fue bien administrado y de lo público se pasó a lo privado y se tuvo otra cara. El país mejoró. La privatización de las carreteras, la privatización de la salud, la privatización de las pensiones. Hoy con las diferentes reformas que Petro está planteando en el papel, porque Petro es un excelente orador, pero del dicho al hecho existe Gustavo Petro. Cuando a usted le dicen vamos a hacer una reforma, pero en detalle no te dicen cómo y de dónde va a salir en la plata, sino más impuestos y más impuestos para subsidiar. El amigo argentino nos puede hablar de los subsidios en detalle. Cuando yo, o Venezuela, el mismo Bolivia, cuando yo le enseño a la gente a financiarle todo, a subsidiarle todo porque son pobrecitos, le va a pasar a Colombia lo que le ha pasado a los diferentes países. Todas estas reformas van a conducir a un caos. Ya la salud, teníamos un 99% de cobertura. Yo soy diabético, yo soy operado del corazón, yo tengo 5 infartos y a mi casa me llegan las medicinas. A mi casa me llegan las medicinas. Yo desde el 2013 que sufrí el primer infarto severo, yo no sé lo que es pagar seguridad social. No sé lo que es pagar seguridad social. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Y resulta de que de esa manera pueden existir cualquier cantidad de colombianos y esta reforma, dice el señor Gustavo Petro, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma política, la reforma laboral, la electoral, cualquier tipo de reforma va a traer mejorías. Oiga,
Reforma sí, pero no así. Deje algo de lo que ha pasado, tome algo bueno. No. El señor Petro es un Simón Bolívar. Aquí no sirve nada. Hay que refundar el país. Fuera los españoles, muerte a todo lo que se llame España, todo lo que tenga olor político de los partidos rojo y azul, entre comillas, porque está gobernando con ellos, está asociado con ellos. Entonces él dice que todo lo que había durante 212 años no sirvió, que lo que sirve es él. Y yo pregunto, ¿y es que acaso él no tuvo la oportunidad de ser el alcalde de la ciudad de Bogotá? Y que fue un caos absoluto en todos los sentidos, que nada de lo que prometió lo hizo. Entonces, las bases de Petro, de una sociedad incauta, ignorante, mal educada, no formada, que está esperando que le solucionen la vida a punta de subsidios, ese es el Petro que hoy genera diatribas, que hoy genera todo tipo de comentarios a toda hora. Pero ¿cuál es la diferencia entre los de izquierda y los de derecha? Si ustedes recuerdan, el señor Uribe Vélez mojaba prensa todos los días, a toda hora. Todo lo que decía Uribe era amén, y era el salvador de esta sociedad. Ya sabemos la historia, cómo lo va a juzgar, qué hizo Uribe con este país, que fue un mal necesario en un momento. Ni más faltaba que yo justificara muertes o violencia, nada de eso. Pero que haciendo un paralelo entre lo que es Álvaro Uribe de extrema derecha a Gustavo Petro de extrema izquierda, no hay diferencia. Hoy se quieren perpetuar en el poder. ¿Por qué se quieren perpetuar en el poder? Entonces dicen ellos, no, porque es que 4 años es poco. 4 años cuando tú respetas la democracia y tus políticas son estatales, más no partidistas, y si eso fue bueno, ¿por qué razón hay que cambiarlo? Entonces todos estábamos esperando a que el gobierno de Gustavo Petro, con las promesas mediáticas que hizo en campaña, trajeran cambios profundos, estructurales. Pero no, los cambios que él quiere hacer son cambios que él en su mente considera que se pueden dar, pero del dicho al hecho existe Petro. Y con relación al tema del genocidio que está ocurriendo entre Israel y el pueblo palestino, si se le puede llamar palestino, yo pienso que hay que marcar diferencia entre lo que es el pueblo de Israel y los judíos. Hay que hacer esa diferencia para no confundir, porque cuando yo amalgamo todo y digo, es que los israelitas, los masones, Rockefeller, yo estoy metiendo en el mismo paquete y desconociendo el sufrimiento del pueblo judío. Hay que hacer claridad acerca de estos comentarios. Ni más faltaba que yo estuviera de acuerdo con ese genocidio de niños, de adultos, de jóvenes. Totalmente en desacuerdo. Pero no se nos puede olvidar que esa problemática, alguien decía, ¿es un problema territorial? ¿Es un problema político o es un problema religioso? Todas las anteriores. Cuando algo que sabemos muy poco, que pueda saber yo, de la creación de la humanidad, ¿dónde empieza el pueblo judío a tener pertenencia y en los momentos, las veces que fue expulsado de su territorio, un territorio que no es solamente Israel y que no es solamente Palestina, donde convivían todos estos dos grupos, los grupos de Ismael y los grupos de Isaac, y que de ahí parte toda la historia bíblica y la historia de la humanidad, que todo el tiempo ha sido una historia de peleas, de guerra, pero que hoy no podemos meter en el mismo saco a los israelitas y a los judíos. Hablo de aquellos judíos ortodoxos, pragmáticos, que todavía respetan a ese Dios del cual yo hago referencia, mi estimado José Luis. Lo que este periodista no mete en el mismo saco, desde luego, es a víctimas y verdugos, a agresores y agredidos. Los que ponen 25.000 muertos son los palestinos. Los que están siendo ocupados en su propia tierra son los palestinos, a los que se les niega incluso el acceso a los hospitales
solamente quedan 15 operativos de 36 que tenían porque han sido destruidos, son los palestinos. Los que han sufrido bombardeos en 374 escuelas también de la ONU son los palestinos. Los que han aportado 10.000 niños asesinados son los palestinos. Y yo me remito a los orígenes históricos que yo conozco, que es que desde que he nacido, Israel está incumpliendo sistemáticamente, riéndose de las resoluciones de Naciones Unidas y practicando un genocidio que no son estos 100 últimos días por los asesinatos que está haciendo, sino un genocidio de décadas contra el pueblo palestino, que en cualquier caso no es el culpable de que el pueblo judío no haya encontrado todavía la tierra prometida y al final no haya querido ser aceptado por ningún otro pueblo del mundo. En cualquier caso, vamos a cerrar ya la tertulia y te pido una última intervención para cerrarla, Adrián, a modo de resumen, de titulares, de 2 minutos para cerrar, porque pasamos ya con mucho el espacio establecido para este primer rugido de Hispanoamérica. Sí, cómo no, José, muchísimas gracias. Escuché con mucha atención a los colegas, a Andrea y a Blas. Solo agregaría lo siguiente: yo creo que hoy, quizás para simplificar, porque cuando uno está en un laberinto y los temas hoy son tan complejos, tan laberínticos, hay tanta información, datos a menudo contradictorios, que a veces la primera obligación que tenemos todos, los que estamos en este programa y en nuestros respectivos países, es simplificar. Y yo simplificaría lo siguiente, diciendo, bueno, describamos cuáles son los 4 enemigos públicos a los cuales tenemos que enfrentarnos en España, en Bolivia, en Colombia, en Argentina, en lo que sea. Y yo los describiría de la siguiente forma. Enemigo público número 1. La usura, el control y esclavización total de todos los países, incluido Estados Unidos, por los dueños del capital, del dinero, mejor dicho así, por los dueños del dinero, no solamente poseedores, sino controladores y direccionadores. Aquellos como Larry Fink del fondo BlackRock, que por supuesto tiene una enorme riqueza, pero él puede decidir, esa riqueza la dirijo a favor, por ejemplo, de Israel o a favor de Palestina, a favor de Argentina o a favor de Inglaterra, etcétera, porque pueden direccionar dinero propio y dinero ajeno. Lo hacen justamente utilizando el dinero como un bien cuando no es un bien, no debiera jamás ser un bien que tiene valor intrínseco propio por solamente ser dinero. Esto se le llama usura. El gran escritor William Shakespeare escribió una obra genial al respecto, El mercader de Venecia, donde describía cómo Shylock, el usurero, se aprovechaba de la usura para generar injusticia, para generar crímenes masivos, etcétera. Pero hoy está tan institucionalizada la usura que ningún gran medio, de izquierda, de derecha, financiero, político, lo que sea, siquiera utiliza el vocablo usura. O sea, prácticamente está prohibido hablar de la usura. Por ende, ese es el enemigo público número 1 que financia todos los males del mundo. El enemigo público número 2, la guerra psicológica que hoy se está llevando a cabo desde los sistemas educativos, primaria, secundaria, inclusive universitario, pero muy especialmente a través de los grandes multimedios, la BBC, el New York Times, el Financial Times, el Washington Post, sus equivalentes en todos nuestros países, en España, en Argentina, etcétera, que nos dan el relato. ¿Cuál relato? ¿El que nos conviene a nosotros, los trabajadores, los pueblos trabajadores? No, el relato que le conviene a George Soros, a Rothschild, a Warburg, a Rockefeller y sus respectivos asistentes en cada uno de los países. El enemigo público número 3, lo que combativamente el presidente Milei dijo que iba a combatir, la casta de políticos y partidos políticos financiados por el dinero que maneja el mundo. Y tan es así que él dijo, todo el drama argentino lo va a pagar la casta. Bueno, el día 10 de diciembre, cuando asume Milei, se para en las escalinatas del Congreso de la Nación Argentina, aquí en Buenos Aires, y dice, y todo esto se lo dice al pueblo y al mundo, lo va a pagar, y yo dije, bueno, acá bien iba a decir, lo va a pagar la casta, dijo, no, lo va a pagar el Estado.
¿Cómo el Estado? ¿No era que lo iba a pagar la casta? No, ahí descubrimos que lo va a pagar el Estado. Y si no me equivoco, el Estado somos cada uno de los argentinos, con lo cual la mentira más flagrante, más cobarde, más degenerada, no tuvo ningún problema en decirlo en su discurso inaugural el 10 de diciembre del 2023, con lo cual un trabajador, un hombre y una mujer con honor en la Argentina ya tiene que declararle la guerra a Javier Milei y a todo su gobierno de degenerados, que incluye a muy conocidos operadores de la casta desde hace décadas. Y el cuarto enemigo público, que creo que es el que en definitiva es un típico last but not least, porque lo pongo en cuarto lugar porque quizás es el que realmente mayor poder tiene, el sionismo. Cómo el sionismo va volcando sus objetivos incluso en contra de los intereses de sectores del propio pueblo judío en distintas partes del mundo, Israel, Europa, Estados Unidos, Argentina, Brasil, etcétera. Y ese es el gran enemigo activo que creo realmente hoy, por lo menos en Argentina, tenemos que despertar a la gente para prepararnos a combatirlo, porque es una cuestión de vida o muerte. Muchas gracias, Adrián Salvucci, por esta última intervención. Andrea Vittoria Cano, Blas Rossi, Adrián Salvucci, muchas gracias. Hemos iniciado esta primera andadura de Rugido de Hispanoamérica, que estoy seguro que nos dará para muchos análisis, para muchas reflexiones, y que espero que ayude a nuestros oyentes a tener una información más precisa, más real y, desde luego, menos coincidente con los medios de desinformación de la prensa del sistema. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les espero en la siguiente cita, la próxima semana, aquí en la tertulia de Hispanoamérica, en el Rugido de Hispanoamérica. Soy José L. Sánchez. Saludos cordiales. Querido oyente de La Resistencia con José L. Sánchez, en nombre de todo el equipo, os damos las gracias por vuestro apoyo en estos momentos tan decisivos. Podéis seguir ayudando con transferencias, PayPal, buymeacoffee.com y con la compra de cada camiseta de La Resistencia. Tenéis toda la información en la descripción de este capítulo y en nuestro canal de Telegram, @canal José L. Sánchez. Esto es, gracias y para vosotros. La Resistencia. La Resistencia. Si están escuchando esto, ustedes son la Resistencia. Somos la Resistencia. Somos la Resistencia. Somos la Resistencia. Somos la Resistencia. ¿Qué resistencia? La Resistencia, con José L. Sánchez. El periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La Resistencia, con José L. Sánchez.